aplicación azul. Recuerden que estas bases de datos solamente van a estar presentes en versiones que sean Resonance en adelante. Hay 3 aspectos de la versión Resonance cuando iniciamos sesión en la aplicación azul. Para los que son nuevos, hay 3 módulos que dicen Resonance y en la parte inferior de donde dice Resonance dice base de datos. Entonces, ahí es donde se concentra este programa y es el que vamos a estar visitando el día de hoy. La base de datos de gemas de Alaska básicamente vienen siendo, pues ahora sí como que dicen, ¿no? Piedras, que tienen cierta vibración, que lo vamos a ir viendo durante el proceso de esta sesión. Y al final del día lo que ellas hacen es entregar una frecuencia que contribuye en un cambio o en una situación particular del usuario. Para profundizar un poquito acerca de qué es lo que son los elixires de gemas de Alaska, pues bueno, básicamente son esencias vibracionales que se crean a partir de piedras, como se los comenté hace un momento. Este proceso de esas esencias, pues lo que hacen es, como quien dice, sumergir, ¿no? Sumergir en agua pura, dichos, vamos a llamarlo como la materia, y estas que se encuentran expuestas a condiciones naturales como la luz solar, la quietud y un entorno limpio, pues realizan, como quien dice, una función en ese proceso que hacen de sumergirse. No contienen sustancias físicas de la gema, es decir, o sea, simplemente tienen, como quien dice, la vibración, sino todo el campo energético que contiene, ¿no? Como la información. Cada elixir actúa con un patrón de organización vibracional, es decir, está enfocada hacia una conducta o a un estado en el usuario, y esto lo que hace es que ayuda a restaurar el equilibrio interno perdido. De cierta manera es una regeneración o un aporte hacia algo que internamente se pudiera verse como extraviado, o sea, que la persona no sepa cómo actuar, el mismo cuerpo no sepa cómo actuar, no sepa hacia dónde dirigirse. Bueno, pues el elixir lo que hace es como de cierta manera aportar valor a esto para que se pueda nuevamente reincorporar a los estados habituales, incluso cuando hay síntomas evidentes. Entonces, las frecuencias, bueno, son frecuencias que no fuerzan, sino que acompañan el cuerpo energético a recordar su propio orden. Básicamente lo que hacen es decir, activar lo que sea que nuestro cuerpo esté olvidado por las circunstancias por las que nosotros estemos pasando. Ahorita vamos a ver un poquito de precisamente en dónde se enfocan más los elixires. Y esto lo que nos da básicamente es como un aporte extra a lo que ya hemos venido viendo. Normalmente habíamos estado viendo que la mayoría de las sustancias que se consumían venían de flores, venían de cosas más de la naturaleza, a excepción de la homeopatía. Pero en este caso, los elixires lo que hace es que vienen de piedras, ¿no? De piedras preciosas que se encuentran en los bosques, en el ecosistema de Alaska, y que, pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de particularidades que tiene ese estado en particular. ¿Quién fue el que creó o inspiró esta base? ¿No? Pues bueno, Stevie Johnson fue un fundador de las elixires de Alaska. Este personaje comenzó en 1983 a explorar todo este aspecto de la naturaleza virgen. Él menciona porque ya trascendió, que él trabajaba de bombero y en algún momento le tocó ir al lake de Michumina, pues apagar un fuego, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando él estaba apagando el fuego, se dio cuenta de la importancia y de todo lo que contenían esas partes o esas estancias que contenía Alaska, ¿no? Como por lo regular, en el 2010 más o menos se hizo un censo y solamente en esa estancia de Alaska vivían alrededor de 13 personas. Entonces, básicamente, el lugar estaba completamente virgen desde hace más de, que por 700 años.
no es cierto, sí, 700,000 años, perdón. Y entonces él se dio cuenta de que básicamente el ecosistema que estaba en esa área, pues estaba virgen. Y asimismo toda la naturaleza que lo conformaba, ¿no? Este, Él a partir de ahí empezó a estudiar cada cuestión que se tenía en ese lugar y bueno, fue así como encontró las elixires. Obviamente para esto pues ya había más inspiraciones, como ya le hemos visto viendo de Edward, de las flores, etcétera. Pero él encontró que también de cierta manera ahí podría él sacar básicamente vibraciones vírgenes que de cierta forma aportaran valor al ser humano. Él se retiró a la naturaleza en búsqueda de respuestas y descubrió que la vibración pura de las gemas podía desbloquear tensiones profundas del alma. A esto también se le suma su esposa Janet, que ella también era una conocida que, no conocida, sino más bien, ella estudiaba todo el tema de la parte animal y en algunos de los cursos de Steve lo conoció y unieron, como quien dice, sus conocimientos para tratar de llegar a ciertas sustancias o para tratar de implementar, ¿no?, lo que ya se conocía con las elixires. Dentro de la función de Janet, ella lo que hacía era que estaba dedicada a todo el aspecto animal, a poder suplir y a poder, como quien dice, complementar todo aquello que los animales de cierta manera también requieren. Y juntos lo que hacían era tanto expandir conciencia en la forma de las tensiones profundas del alma con las elixires, pero también contemplarlo a los animales. Desafortunadamente, ella solamente pudo estar con Steve 2 años, porque posteriormente él fallece en el 2017. Y pues bueno, hoy, hasta el día de hoy, continúa con esa misión y continúa con lo que Steve le enseñó. Y actualmente realizan más cosas, no solamente las elixires, sino también o ya otros temas. Pero bueno, en particular, eso es como que la historia, ¿no? En breves de cómo es que se inspiró y cómo fue que se creó esta parte de las elixires. La visión era crear un sistema que trabajara más profundo y más útil, que los minerales físicos actuando como un puente entre el cuerpo, la emoción, la energía y el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Parte de los entrenamientos que Steve daba y de las cuestiones era que él buscaba que asimismo el elixir lo que hiciera es que actuara de una manera profunda, es decir, que se expandiera la conciencia interna, porque él reconocía que si una persona expandía su conciencia interna, podía hacer frente a todo lo que externamente se le presentara. Y cuando hablo externamente, podría ser como el desequilibrio en el cuerpo, la emoción o lo que estuviera en la parte exterior. Creciendo la conciencia interna, se puede tener una mejor perspectiva, ya no solamente viendo desde un punto de vista, sino saliéndote completamente del panorama y ver en 360 lo que está ocurriendo. Entonces, ese era como que el enfoque de él, la conciencia interna, expandirla para que así la persona pudiera tener más contemplación de lo que le estaba pasando. ¿Qué tipos de bloqueos internos trabajan estas gemas? Las gemas, en particular, tienen un enfoque que va mucho a través de los traumas, del trauma interno, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que sus vibraciones están como enfocadas a zonas sutiles del campo energético donde el trauma ha dejado huella. ¿Qué quiere decir esto? De cierta manera nosotros todos tenemos un trauma, todos tenemos algo que nos rige, algo que nos conduce a sentir ese miedo o a sentir como ese bloqueo. La diferencia es que muchos podemos de cierta manera controlar, por decirlo así, o hacer conciencia de ese aspecto que se ha impregnado en el cuerpo, porque el trauma es una respuesta
de un acontecimiento que se vivió y la persona lo que hace es que lo impregna en el cuerpo. Por eso, cuando hay situaciones que ocasionan miedo o que ocasionan bloqueo, que ocasionan una cierta respuesta a nuestro cuerpo a la cual no estamos acostumbrados de cierta forma, es una protección a aquello que ya se vivió. Entonces, tener el trauma activo en nuestro cuerpo puede limitarnos a, pues, básicamente a tener una vida que sea equilibrada, que sea en armonía y que sea en paz, porque siempre va a estar esa sensación, ¿no? Aquí lo que se busca de cierta manera es apoyar al cuerpo a liberar el trauma. No quiere decir que vayamos a olvidar o que de cierta manera nunca más vayamos a volver a sentir ese tipo de sensación, ¿no? Lo que quiere decir es que una parte de la liberación del trauma, lo que aporta valor es que ya no tiene el mismo efecto en nosotros. No sé si recuerdan que en las clases pasadas yo les estaba hablando a ustedes acerca de que yo hubo un tiempo en que le tenía miedo a cualquier tipo de perro por una situación física que tuve con él, ¿no? Al final del día no quiere decir que ya no le tenga miedo a los perros o que ya no tenga un respeto o una llamada de cuidado con el animal, porque pues al final del día son personas que vaya, el instinto a veces puede, el de los animales no se puede conocer, hay veces que pueden ser muy tenos y hay veces que te pueden atacar, pero bueno, el chiste aquí a lo que quiero llegar es que probablemente la sensación de cuidado porque ya te atacaron una vez no se vaya a ir. Sin embargo, la respuesta cuando yo integro el trauma, cuando yo libero el trauma, cuando yo acepto que tengo un trauma con esa cuestión, es distinta. ¿Por qué? Porque ya antes veía el perro y casi quería subirme a la cama, ¿no? O a la silla o lo que fuera para que no me alcanzara o para no verlo. Ahora, pues ya no tengo esa respuesta. Sé que debo de tener un cuidado ahí, pero ya no es algo que me limita o ya no es algo que me hace llevar a mi cuerpo o a estados de liberación de cortisol y de sentirme, se está persiguiendo un león cada que ves un perro. Entonces, eso es lo que básicamente quería trabajar Steve, ¿no? Que los procesos, los bloqueos internos, los traumas se aceptaran, se hicieran conscientes, perdón, y de cierta manera la persona tuviera la capacidad de trascenderlos. Trascender es básicamente ver la manera de cómo eso nos puede ayudar, o sea, transformar la acción en algo que pueda ser positivo, ¿no? O en algo que podamos obtener un valor. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que dije, ok, el animal me mordió, lo único que tengo que hacer es que esta acción me enseña a que debo de ser más precavida cuando vaya a alguna casa que no es la mía y que tengan mascotas. Gracias a Dios fue un perrito pequeño, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un perro grande? O sea, un perro más grande que a lo mejor sí hubiera podido atacarme más fuerte, a lo mejor hubiera podido tomarme. Entonces, gracias a Dios fue eso. Entonces, ya ahí es cuando le das la vuelta al acontecimiento, pero obviamente para eso, pues, tuvo que haber un proceso, ¿no? Y yo no me apoyé de las gemas porque no sabía que para eso servían en ese momento, pero pues sí me iba apoyando con otros programas y obviamente con una orientación de un profesional. Cuando viví, bueno, esto es básicamente de lo que estamos hablando, ¿no? De las experiencias traumáticas. Y las experiencias traumáticas, de cierta manera, se enfocan mucho en la pérdida, en el rechazo, en el miedo y en el abandono. Entonces, la energía en ese momento puede colapsarse en el campo sutil y luego se manifiesta como ansiedad, patrones repetitivos o bloqueos emocionales. De cierta manera, ¿no? Al estar como en esa protección y en esa vibración, nosotros mismos estamos manifestando y manifestando. Y yo les cuento, cuando me pasó ese tipo de situación, posteriormente yo me encontraba con ese tipo de animales. O sea, me acuerdo que, no sé, el evento pasó en noviembre y en diciembre, o sea, estaba rodeada de ese tipo de animales. Entonces era como estar de, híjole, o sea, me daba pues no sé si decirse como terror, pero me daba una sensación de ansiedad de decir, híjole, el perro no me vaya a agarrar.
y se me vaya a montar. Pero era la misma vibración que yo tenía de estar siempre alerta, decir, no, o sea, no, que no se me aparezca o cuando caminaba o cuando los veía en el parque, etcétera, etcétera. Después, posteriormente, ahora ya no lo tengo tan a la alerta. Ahora, pues sí, los veo que pasan y todo, pero ya no es algo que digas todos los días me voy a encontrar con un animal o todos los días me tengo que proteger de esto. Eso pueden ustedes traducirlo a la situación en la que estén viviendo. Por ejemplo, hay gente que de repente dices, oye, es que normalmente o suele pasar que me topo con personas que me rechazan en el trabajo, en mi familia, con mi grupo de amigos, etcétera, ¿no? O de repente se me pierden mucho las cosas, o sea, no puedo mantener que algo sea mío por un cierto tiempo porque siempre termino olvidándolo, siempre termino yéndolo, etcétera. Entonces, pero es la misma experiencia del trauma. ¿Y por qué? Porque al final del día, mientras el trauma más presente se haga en nuestro día a día, nosotros vamos a tener ese clic de decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hacia dónde me quiere guiar como la vida? Decir, bueno, te está invitando a salir del trauma. Si el trauma nada más viniera una vez, ¿ustedes creen que nosotros le tomaríamos atención? Pues no. ¿Por qué? Porque lo haríamos como, algo casual, ¿no? Pero en cambio, si el trauma se presenta y se presenta y se presenta en nuestras vidas, pues va a llegar un punto en el que uno se harte o uno diga, oye, ya basta, o sea, ya no puedo seguir con esta ansiedad, ya no quiero seguir con este tipo de personas, ya no quiero sentir miedo cada vez que vea a este animal. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Como a sacarnos de ese estado para que podamos encontrar otro nivel de plenitud. Y las gemas, ese es como que el enfoque principal que tienen, ¿no? Esa frecuencia estabilizadora de crear un entorno vibracional donde se pueda, uno, reconocer el trauma sin reactivarlo. Dos, disolver la carga energética anclada, es decir, esa emoción, esa sensación, ese como hueco, ¿no? Que está dentro de decir, híjole, ¿qué va a pasar? ¿No? Sentir la ansiedad, sentir el rechazo, sentir el miedo, sentir la pérdida, sentir el abandono, es disolver esa energía anclada y restaurar esa sensación a una sensación de seguridad interna. ¿Y cómo es esa sensación de seguridad interna? Justamente ayer estaba yo estudiando para otros temas que van a venir más adelante, y decía, y me recuerdo mucho de lo que decía esta parte del miedo, ¿no? De no hay nada más seguro que las sensaciones internas que nosotros tenemos. O sea, el sentirse uno protegido internamente, o sea, reforzar esa conexión interna es lo único que nos puede asegurar que vamos a estar, como quien dice, protegidos. Porque pasaba mucho que con los temas actuales de la guerra, que esto, los bombardeos y todo, nosotros al final del día, no sé, a lo mejor hay muchos que, la mayoría de aquí me imagino, quiero pensar, que no estamos en el lugar donde se está llevando a cabo la guerra, ¿no? Pero sin embargo, al final del día, también eso puede, o sea, el no estar, tanto los que están como los que no están, se puede generar o se puede revivir una experiencia traumática, porque nosotros estamos viendo, porque nosotros estamos, pues como quien dice, haciéndonos la película en nuestra cabeza de lo que está pasando. Cuando uno ve una imagen, empieza, ¿no? La sensación, digo, para muchos puedes pasar desapercibido, para otros puede ser como que, híjole, esto, porque al final del día, todo lo que ocurre, así sea al otro lado del mundo, de cierta manera termina por contagiarnos y tener también una respuesta, aunque no seamos nosotros, como quien dice, parte del conflicto principal. O sea, siempre todo lo que ocurra en cualquier parte, nuestras acciones replican a un colectivo. Entonces, estaba yo leyendo y decía, la única manera de sentir una seguridad, una sensación de protección, pues no puedes decir, bueno, yo estoy acá en México y pues a mí no me va a tocar la guerra, ¿no? O sea,
no necesariamente tiene que caer un misil en México, que Dios no lo quiera, para yo sentir esa sensación. No, no, no. El hecho de yo estar aquí también formo parte. ¿Por qué? Porque al final del día, pues esos países conforman una logística, conforman ciertos recursos, conforman, imagínense todos esos detonantes, al final del día van al aire y el aire que respiran en Israel es el mismo que respiramos en México, o sea, no es como que tú tu aire, yo mi aire, o sea, todo al final del día nos involucra como personas. Entonces, la única sensación de seguridad que podemos tener, estemos en donde estemos, es la seguridad interna, porque sabemos que siempre va a haber algo más allá de lo que podemos percibir. Es decir, de esta experiencia que yo vivía, que yo personalmente les comparto, yo decía, ¿cómo puedo ayudar yo a revertir el efecto, ¿no?, que se está viviendo ahorita de tensión en otras zonas que de cierta manera también influyen en mi vida? Y pues hacer acciones distintas a las que se están haciendo ya. O sea, ya estaba en un conflicto, pues yo tendré que hacer acciones de más armonía. ¿Por qué? Porque al final del día es réplica, es como, hagan de cuenta que son como dos fuentes de energía, ¿no? La energía de allá o la energía del conflicto y la energía de la misericordia. Entonces, aunque no estemos directamente en la energía del conflicto, nosotros podemos apoyar a esa parte, ¿no? A que exista paz, porque al final del día todos queremos paz, no queremos un mundo donde todos estamos peleándonos con todos. Entonces, esa sensación de seguridad interna es la que te da la forma de actuar de una manera proactiva y obviamente eso solo se va a tener, pues ahora sí como quien dice, dándonos vitalidad de forma interna. Y a lo que le quiero traducir a ustedes es que parte de las funciones de las gemas es eso. O sea, es por eso yo les decía, el enfoque de Steve era expandir la conciencia interna. O sea, él decía que él quería como quien dice que explotara la conciencia interna. Y es esa parte, porque esa es la única parte que nadie nos puede cambiar. Y es la única parte que es nuestra y que así pasaran infinidad de cosas en el exterior, esa se queda siendo nuestra. Y lo demás puede ser incierto, pero la seguridad interna, la conciencia interna, esa no nos la va a quitar nadie. Entonces, es básicamente como el enfoque de este análisis. Y bueno, ofrece una vibración arquetípica que actúa como una llave energética para liberarse estas tensiones internas desde niveles no conscientes. Es lo que yo les comentaba, ¿no? Al final del día, aunque uno no esté dentro de la situación, despiertan el cuerpo sensaciones de, de energía que probablemente no sea lo más proactiva que nosotros podemos descubrir, como la pérdida, el rechazo, el miedo y el abandono, ¿no? O sea, al final del día te da miedo que esto se descontrole y que pueda llegar a más allá y que se vean afectados, pues, de cierta manera tu país, tus amigos, tu familia, etcétera. Entonces, es esa parte, ¿no? Los niveles no conscientes que a veces uno tiene, que todos los tenemos, pero que a lo mejor no estamos como 100% familiarizados, pues bueno, eso es lo que también trabaja las gemas. Entonces, realmente su potencial va muchísimo más allá que el trauma, ¿no? Es algo más profundo y más interno del alma. Y bueno, básicamente para que les quede aquí, ¿qué es la vibración arquetípica? Pues esto representa un patrón universal de evolución y de sanación. Hace referencia a una energía o frecuencia que emana un arqueotipo o un patrón mental universal innato que se presenta en el inconsciente colectivo. Quiere decir esto, o una traducción más común, lo que hace es que de cierta manera también despierta esas sensaciones que nosotros podemos tener de forma inconsciente, ¿no? Entonces, actúa o lleva a una energía o una frecuencia que no solamente es como individual, sino que hace una vuelta en un patrón universal o innato y se hace presente como en el inconsciente colectivo, que era lo que yo les decía. Al final del día, cómo uno puede aportar más acciones que contribuyan a una energía de misericordia, a una energía de amor y que de cierta manera ese inconsciente colectivo empieza a despertar.
sea que la otra fuente negativa que al final nos puede también penetrarnos, porque obviamente también nos puede penetrar, cómo hacer un equilibrio, ¿no? Porque hay dos fuerzas y eso es lo que hace que la Tierra se mantenga en equilibrio. Si no, ustedes creen que hace mucho tiempo la Tierra ya hubiera explotado. Pero la Tierra sigue en equilibrio, ¿por qué? Porque al final del día hay dos fuerzas y esas fuerzas nosotros podemos nutrir en cualquier momento. Y bueno, pues con esta herramienta que tenemos, todavía muchísimo más. Pues eso dice Healy, es la visión de Marcus Smicker es cambiar la conciencia del mundo, ¿no? O sea, cambiar la frecuencia. Y claro, muy bien pensado, pues al final del día, si nosotros utilizamos estas herramientas como una fuente de, vamos a decirlo, de aporte a nuestro día a día, pues claro que nuestra conciencia va a ser distinta. Claro que vamos a elegir mejor nuestras palabras, claro que vamos a elegir mejor lo que escuchamos, lo que vemos, con quién nos relacionamos. Y esto de cierta manera lo que hace es que esta energía se siga primorizando en un universo. Es de cierta manera lo que trata de decir esta parte de la vibración arquetípica y del inconsciente colectivo. Ahora, ¿cómo actúa Healy con esta base de datos? Healy lo que hace es que recuerden que tiene una base de resonancia en la aplicación azul. La grabación o la información de la base de datos que tiene en la aplicación de las gemas, imagínense que es como si ustedes tuvieran esa vibración interna de ir al lago, de tener ahí presente el mineral, la piedra y de sentirlo. De hecho, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes conocen los cuarzos. Pues bueno, cuando uno tiene un cuarzo se siente distinto, ¿no? O sea, cuando uno a veces dice, no, pues pásate este cuarzo o pon este cuarzo, se siente distinto el ambiente. ¿Por qué? Porque las piedras tienen una energía, tienen una frecuencia. Entonces, de cierta manera, lo que hacen es limpiar el panorama, es limpiar el ambiente, es contrarrestar esas dos fuerzas que están presentes en el entorno. Y lo que hace Healy es que contiene esta información de estas 48 gemas y aporta una asesoría del desequilibrio en el momento con la persona. La señal vibración es la clave, ¿no? La gema que más resuene con ustedes o con lo que se haga, porque las gemas también se pueden hacer en espacios, refleja el patrón arqueotípico que necesita integrar hoy. Entonces, imagínense que nosotros estamos integrando lo que necesitamos para estar en esa frecuencia vibracional que aporte a un colectivo. Qué padre, ¿no? Imagínate que puedes decir que a todos un día llegara una persona y dijeran, ¿saben qué? Para cambiar el mundo y hacerlo más consciente, a ti, Viridiana, te va a tocar hacerte cargo de los árboles. A ti, Devani, te va a tocar hacerte cargo de sacar la basura de tu casa. O sea, cosas así simples que llegara alguien que te dijera esto y todo esto va a contribuir a que el mundo vaya hacia este camino. Pero que alguien te dijera, esta es como que la clave para decirte qué es lo que tienes que hacer y te aseguramos que el mundo va a ser esto. Que alguien llegara y que nos diera una tarea específica a cada quien. Qué padre sería. Desafortunadamente no está todavía eso presente, pero hoy tenemos una herramienta que nos está invitando a sumar ese colectivo de lo que nos toca a nosotros como personas. Y obviamente eso que nosotros tenemos como personas es esas sensaciones desagradables. Al final del día es una respuesta a algo reactivo o algo que nos hace salirnos de la conciencia y que nos enfoca en el tema físico, o sea, que nos enfoca en la realidad que nos muestra el panorama de decir, así tienes que ser, porque si no, siempre te vas a topar con este tipo de personas. No, o sea, ve más allá. ¿Qué te puede mostrar esto, no? ¿Qué patrón tuyo tienes que integrar o tienes que ver para cambiar ese panorama? Entonces, la emisión del campo de información. El Healy emite frecuencias como si sembrara información en tu campo. Tu energía se reestructura poco a poco. Cuando la aplicación azul hace su función de emitir las frecuencias, lo que hace es que se conecta al campo de información, es decir, a la persona, imagínense, a su base de datos de la persona, y lo que hace es introducir. Recuerden que no sé si ya vieron el video que les recomendé que está en el canal de YouTube de que estamos estudiando cómo funciona, ¿no? La aplicación azul.
de que yo les decía la clase pasada, yo tengo el celular y tengo los audífonos, no necesito tenerlos conectados para que yo pueda escuchar pueda escuchar música. Simplemente agarro el audífono, prendo el Bluetooth de mi celular y se conecta. O sea, está conectado bajo un vínculo. Entonces, cuando yo reproduzco la música en mi celular, lo que hago es que estoy traspasando información a mi oído y mi oído lo interpreta como voz, como frecuencia, como música, como palabras, ¿no? Y lo que eso hace es que eso se integra en mi campo de información, o sea, se integra en mi cuerpo y se integra en mi día. Si yo todo el día me la paso escuchando canciones tristes, ¿ustedes creen que yo voy a tener ganas de trabajar? ¿O ustedes creen que yo voy a tener ganas de arreglarme, de salir? No, porque la información que se está integrando en mi campo de información es información que me va a hacer querer estar tirada en la cama acostada, llorando o pensando o queriendo estar viendo redes sociales, haciendo todo menos activar. Entonces, ¿qué es lo que hace Healy? Bueno, pues Healy te envía la información que tú requieres para activarte, para salir de esa situación y obviamente para que tengas la capacidad de darle la vuelta a lo que sea que te está frenando o que para ti es importante trabajar. 2, activación del proceso energético. Puedes experimentar claridad emocional, liberación, sueños reveladores, paz o una nueva percepción de sí mismos. ¿A poco no está padrísimo cuando uno tiene en la noche sueños que le revelan cosas? No sé si les ha pasado que de repente se acuestan pensando en algo y en la noche sueñan algo y dicen, mira, era esto. He sido testigo en un retiro que tuvimos hace tiempo, que el mentor decía, hubo una situación en el trabajo que nos tenía bloqueados, ¿no? Que no, una máquina, yo era como que el jefe de esa área, y no podíamos con la máquina. Tuvieron que venir, personal de Estados Unidos y así, de los ingenieros que crean las máquinas y no podían programar la máquina. Total que un día la persona dice, oye, ¿sabes qué? El ingeniero de aquí de Monterrey, que dice, oye, ¿sabes qué? O sea, no, pues no queda. ¿Y cómo que no queda? Entonces dice, pues yo me empecé a concentrar mucho, empecé a conectar, empecé a pedirle a Dios, a la luz, que me guiara, ¿no? Que por dónde. Tuve un sueño donde, o sea, como que él mismo se metió en el sueño, ¿no? Decía, tuve un sueño donde estábamos arreglando la máquina, donde poníamos cierta secuencia y la máquina funcionaba. Al siguiente día, o sea, él se despierta, anota el sueño, se va a la empresa, pone la secuencia y adivinen qué pasó. La máquina funcionó. O sea, dijo, era algo tan sencillo, era una cosa tan simple que ni siquiera los que habían hecho la máquina podían hacer. Pero, ¿qué pasó? O sea, él empezó como a ver, aquí hay algo más, como, o sea, esa manera de volver a conectar, de volver a decir, a solicitar apoyo, de volver a ver como que no soy yo, aquí hay algo más, puedo sacar mejores resultados. Conecta con ese ser. Recuerden que así como es en el cielo, hay una frase que dice, así como es en el cielo, es en la tierra, ¿no? Entonces, pidió ayuda, tuvo paz y, bueno, los sueños llegaron. Ahora, ¿qué significa estar desalineado con tu estructura energética? Estar desalineado con el campo vibracional se desconecta de tu esencia. Era o es prácticamente lo que les comentaba, ¿no? Cuando uno a veces, y les comparto que yo traía un tema lumbar y normalmente yo estaba como, todo estaba girando como en el tema lumbar, ¿no? O sea, como que yo decía, paso mucho tiempo sentada, yo creo que hice un mal movimiento, yo creo que también puede ser que no esté alineando bien mi cuerpo, yo creo que también puede ser que siempre a veces me la paso pensando este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estaba siendo presente de lo que estaba viviendo día a día, o sea, del camino que se me mostraba día a día. Entonces, cuando uno está desalineado es porque solamente se está enfocando en el problema y no está viendo más allá del reto que se te está imponiendo hoy.
de cierta manera, cuando nuestro campo desalineado, cuando nuestro campo de información está desalineado, se puede representar con sensaciones de vacío, desconexión o insatisfacción, repetir ciclos sin salida, conflictos en el entorno sin causa clara, falta de creatividad, motivación o sentido de la vida. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que esto no se presenta cuando solamente estamos centrados en un aspecto? O sea, y centrados en, quiero que se me quite el dolor, porque en realidad ni siquiera era como, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, ¿qué me está invitando eso? Sino como, quiero que se me quite el dolor, quiero que se me quite el dolor, quiero que se me quite el dolor, me va a poner este programa, me va a poner esto, me va a poner el otro, pero no estaba siendo consciente de qué me estaba mostrando ese dolor. O sea, de que no nada más ponte un programa, también tienes que tener tiempos en donde tengas movilidad, donde medir, o sea, no estar tanto tiempo sentada, invitarte a hacer ese tipo de meditaciones, conectar más con esto, soltar, ya después de ahí hay muchas cosas que se ven mezcladas en esa zona de dolor, pero bueno, entonces esto es como quien dice, esta es como la invitación, ¿no? Que yo les pongo un ejemplo de cómo es estar desalineado y ustedes pueden interpretarlo en su situación, de qué los hace sentir desalineados. Incluso ya cuando uno se conoce, ya dice, ¿sabes qué? No estoy en forma consciente, estoy actuando de manera en automático. O sea, automático es decir, me pasa, acciono, me pasa, acciono, me pasa, acciono. Y cuando uno es consciente, también se puede tomar un poquito de pausas y me pasa, a ver, ¿para qué? ¿Para qué me pasó? ¿Y cuántas oportunidades tengo de cumplir o de ¿cómo se dice? Evolucionar en este reto? Entonces, el cuerpo sigue funcionando, pero el alma no se siente escuchada. Total. Porque a veces, oye, dices, ¿y por qué si ya me tomé? ¿Y por qué si ya fui al doctor? ¿Y por qué si ya cambié la silla? ¿Y por qué si ya me puse el programa? Porque el cuerpo, tú lo más estamos viendo solamente el cuerpo, pero no estamos escuchando qué nos quiere decir el alma. O sea, qué es lo que el alma está tratando de decir. Y mientras el alma no se siente escuchada o mientras no hagamos caso al alma, probablemente nos vamos a tener que topar con esa situación una y otra vez hasta que empecemos a tener como esa paciencia y encontrar esa manera de escuchar lo que nuestra alma nos quiere decir. Y las gemas lo que hacen es que actúan como esa frecuencia recordatoria que ayuda a unir tus partes y restaurar tu coherencia interior, que es parte de lo que yo les dije al principio, es exponenciar la conciencia interna, que es nuestra alma. ¿Qué es transformar desde la conciencia energética? Básicamente es que los cambios verdaderos no siempre empiezan en la mente. Muchas veces los patrones que repetimos vienen de cargas energéticas no conscientes. Transformar desde la conciencia energética es permitir que tu campo sutil integre una nueva información sin lucha. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Los cambios que a veces nosotros tenemos no empiezan con la mente, era lo que yo les platicaba ahorita acerca del ejemplo del tema lumbar, que yo decía, bueno, voy a sentar de esta manera, ahora voy a hacer este ejercicio, ahora me voy a poner este programa, ahora voy a ir acá. Y todo eso venía de mi mente, o sea, como de, bueno, es como que yo decía, es lo lógico, ¿no? O sea, si yo tengo lo lumbar, lo lógico es que pues empiece a hacer ese tipo de cambios. Y no quiere decir que el cambio verdadero o que ese sea la respuesta que tiene que ser. Entonces, realmente lo que hace es esto de, a veces las respuestas que nosotros queremos que sean no van a ser. ¿A qué voy con esto? A que lo que estamos pensando no siempre es. Pero si uno está consciente, a veces el cambio verdadero te lo pueden decir las circunstancias presentes que estás viviendo. En mi caso, yo recuerdo que en algún momento, en alguna situación de mi vida, una persona me mencionó, oye, yo tenía cierta situación en la espalda y una persona me ayudó y pude nuevamente volver a mi movilidad, ¿no? O sea, iba a operarme y ya no me operé.
Entonces, cuando yo ya dije, bueno, yo ya hice muchas cosas y creo que el problema sigue, ¿qué más, no? Pues, ¿qué más puedo hacer? Ya ir al médico era como mi opción B. Dije, pues bueno, si esa es la parte, qué padre. Pero después, así, un día volví a ver a esa persona y cuando la vi así, se me vino el flachazo de decir, yo conocí a esta persona y recuerdo que la primera vez que nos conocimos me dijo esto, ¿no? Y le digo, oye, tú tuviste un tema así y así. Me dice, sí, fíjate que lo tuve y no súper bien y te puedo pasar el contacto. Bueno, resultó que ya la persona me pasó el contacto y me dicen todavía, marco para pedir información y me dicen, oye, ¿sabes qué? No nada más que, pues sí te puedo atender, pero tengo 3 semanas de espera. Y yo dije, ¿qué voy a hacer en 3 semanas con este dolor? O sea, yo ahí en mi lucha de ya quiero que se me quite, ya quiero que se me quite, ya quiero que se, o sea, y yo dije, ok, está bien. Y yo como que dije en mí, ok, si ya llegué hasta aquí, es por algo. Si la persona ya me está diciendo que sí me puede atender, pero que nada más necesito esperar esto, es por algo. Y ni modo, o sea, tengo que soltar. Gracias a Dios todavía no es un dolor que me limite, que no es un dolor que diga no me deja caminar, no me deja hacer, no, simplemente es una sensación que me molesta y no la quiero dejar pasar. Entonces empecé como que decir, ok, va a llegar, un día me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos una cita libre, ¿te puedes venir? Y yo sí, fui. Todo lo que yo creí en mi mente que era, no era. Era otra cosa completamente distinta. Entonces, esto que estamos viendo es que los cambios verdaderos no siempre empiezan en la mente. Es algo que yo puedo decirles con certeza que es 100% verdad. A veces lo que pensamos no siempre es. A veces necesitamos también ser humildes y decir, no sé la respuesta. Y la vida te la da. Y la frecuencia es para esto, para empujarte a tener también esa humildad de decir, oye, no sé, o sea, no sé la respuesta. Y la misma frecuencia de decir, no sé, pero quiero saberla o quiero saber por dónde, te lleva a que la tengas. Entonces, con Gil y las gemas de Alaska no se necesita forzar el cambio, simplemente es vibrarlas, recibes y recuerdas. Literal, tal cual lo que yo les acabo de decir. Y no había leído esto de abajo, o sea, pero es eso. Simplemente es como integrar una información, pero sin lucha, sin decir ya quiero que se me quite, ya esto, ya lo otro, sin estar peleado también, sino como soltar y decir, si me está pasando es por algo, tengo que aprender algo de aquí a la cita y yo sé que va a llegar. Para esto sí ya me estaba vibrando. O sea, sí, o sea, sí, me estaba vibrando ya otros programas, no gemas, no sabía que para esto era, en esta cuestión, todavía no llegábamos a este estudio, pero y ya me estaba vibrando otros programas. Entonces, la conciencia ya estaba por ahí, ya me estaban aventando a ese estado. Hoy, pues bueno, ya es otro tema. Ejemplos de gemas y sus efectos. Por ejemplo, aquí en las gemas son 48 sustancias, pero por ejemplo, cada una se puede, o bueno, ahí vamos a decirlo de esta manera. Yo lo que hice fue como que buscar información y cómo representarlas, así como Edward Bach que decía, ¿no? Que fusionó en 7 estados o en 7 arquetipos y después cada ahí venían integradas las flores, pues las gemas es algo similar. Entonces, por ejemplo, aquí comunicación, expresión y te dice, ¿no? Como que cuál es la gema y cuál es la función, ¿no? Puede haber que sean tres aspectos o tres, vamos a llamarlo como piedras que van a trabajar sobre la comunicación y la expresión, pero cada una va a tener un punto que resalte. En Healy no viene tan literal así, pero te da otro tipo de resultado, o sea, como que otro tipo, o sea, te empuja a algo más general, más sin embargo, esto que está aquí lo va a subir Devani o lo vamos a subir ahí al canal de YouTube para que puedan descargar la lista. Y esto, cuando se hagan el análisis, supongamos que les van a aparecer 5 gemas, ¿no? Cuando se hagan el análisis pueden ustedes ver, bueno, a ver, de estas 5, ¿en dónde está como
dónde está mi mayor relevancia, ¿no? Hacia qué arqueotipo o hacia qué división está. A lo mejor de las 5 que me salieron, 3 están en prosperidad y no sé, prosperidad, creo que se llamaba prosperidad y abundancia, el otro arqueotipo. Entonces, bueno, entonces mi tema está anclado en un 50% en esta situación. Entonces puedo empezar una introspección en ver, bueno, a lo mejor estoy teniendo un tema económico o a lo mejor no me siento lo suficientemente abundante, lo suficientemente próspera, y ahí ustedes obtienen información para accionar. Acuérdense que lo que buscan las gemas no es que las respuestas vengan por la mente, sino que seamos pacientes con el resultado, pero sobre todo que podamos integrarlo y dejar que nuestra conciencia interna sea quien al momento de expandirse nos mande, ¿no? Nos mande las señales o nos hable. Cada una representa un patrón arqueotípico único para tu momento actual. Este es un ejemplo de cómo se hace el análisis de Healy. Aquí sale en inglés, porque un equipo que tenemos aquí que lo hicimos es en inglés, pero a ustedes les va a salir en español porque a mí me sale en español. Yo sí lo tengo en español. Aquí les dice, por ejemplo, el estado deseado es el estado del mineral o de la piedra, y la descripción del estado deseado, ¿no? Es como la energía, cómo actúa, a qué ayuda y de forma general qué sensaciones puedes experimentar. Recuerden que aquí también les aparece el porcentaje más alto quiere decir que es con lo que nosotros más tenemos relevancia en esa situación, y es algo que se debe de atender. Porcentajes, ustedes ya conocen que los porcentajes por lo regular arriba del 50%, es una invitación a que eso se está haciendo frecuente en nuestro campo de información de una manera más diaria. Entonces, eso es como nos ayuda o es lo que nos invita a ver el estado de Healy en el análisis. Y recuerden que la interpretación ayuda a observarte con más conciencia, pero no reemplaza tu intuición. O sea, a veces pueden ser que las cosas que te aparezcan ahí dicen, oye, esto no tiene nada que ver conmigo, creo que hasta yo me siento de esta manera. Bueno, recuerden que Healy no podría poner ahí toda la información, porque imagínense si Healy pusiera todo lo que significa estar en un estado de, no sé, del cuarzo negro, turmalina, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Entonces, obviamente sería pantallas y pantallas y pantallas y pantallas. Lo que hace fue como lo esencial, y a lo mejor ya a nuestro lado, de nuestra parte, es una invitación a decir, bueno, ¿y qué es la turmalina? ¿No? O sea, ¿qué representa? ¿En qué caso se recomienda? ¿Cuál es su función específica? Y ahí es donde la intuición va a empezar a hablar. O sea, ¿qué sí va conmigo y qué no va conmigo? Y obviamente el dar las frecuencias pues nos va a dar como esa vibración que estamos requiriendo para atravesar o para transformar el estado actual en el que nosotros estamos vibrando cuando nos hacemos el análisis. Y la interpretación para Steve Johnson, desde su visión original en las gemas de Alaska, pues bueno, para él era como que cada gema no solamente es una piedra, sino una conciencia que viva de la naturaleza, que comunica una vibración estructurante. Algo que me pareció súper lindo de esta en particular de las gemas, es que sí está muy ligado, o vaya, el estudio o la parte de las gemas sí está muy ligado a la unidad entre la conciencia y la naturaleza. Al final del día, la creación se hizo de eso, ¿no? Los mundos físicos que ahorita nosotros conocemos, o los mundos biológicos, animal, vegetal, el de los minerales y el humano, al final del día, primero fue creándose si se llama mundo físico, sí, se llama mundo físico, si no me corrijo, cada uno se fue creando, o sea, no es que de un día para otro habían humanos, había plantas, había animales, y también había hongos y bacterias y todo eso, no, fue todo paso a paso. O sea, la creación fue dándose, ¿no? Primero fueron unos, después esos unos se fueron relacionando y se crearon las plantas, y luego las plantas los animales, y así sucesivamente. Ha sido toda una evolución. Entonces,
parte de esto, de lo que Steve Jobs o transmite o hace entender, es que la naturaleza y la conciencia siempre van a estar ligadas o siempre van a estar muy ancladas, porque si nosotros venimos de esa generación, de esa evolución, el cuerpo está ligado a la naturaleza. Y si estos bosques, imagínense que tienen 700,000 años desde que se crearon, que no han tenido, no han ido a hacerles alguna alteración, pues básicamente están desde que se creó la creación hasta ahorita. Entonces, imagínense la fuerza, imagínense la vibración, la estructura que las gemas nos están transmitiendo. O sea, es impresionante. Impresionante cuando uno empieza de wow, o sea, es como quien dice, como si volviéramos al origen del ser humano. Y dijeras, estás trayéndote o estoy recibiendo las vibraciones del origen, del principio, no de algo que ya está, como quien dice, que ya tiene otra, como otra, ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo quiere decir otra palabra? Como algo que ya tiene parte humana, o que ya tiene otro activo, o que ya tiene una interacción o sea, estás volviendo al origen de lo que, real, de lo que es, de lo que está, de lo que estuvo, y de lo que ha estado desde siempre. Entonces, en él, por ejemplo, Amatista Brasileña era un puente que ayuda a salir del exceso de materia, preocupaciones, consumo, rutina. Te recuerda que hay una parte tuya con sabiduría, luz y dirección. Te ayuda a levantar tu campo energético para que tu alma guíe tu experiencia cotidiana. Aliviar con esa gema con Healy, no solo sientes alivio, reconectas con tu realidad espiritual única. Es eso, o sea, vean esta parte que dice, reconectas con tu realidad espiritual única. Sí, única, ¿por qué? Porque estás regresando al origen. Las gemas son esa frecuencia que nos vuelven a recordar el origen, ¿no?, de las cosas, el origen de las sensaciones, el origen del por qué está la humanidad, el origen del por qué se creó la creación, el origen de todo. Entonces, vuelves a reconectar con el origen y dices, ok, sé que esto está ahorita, pero esto no es el resultado. O sea, esto no es lo que yo voy a vivir. A lo mejor es parte de, pero no es el fin. Entonces, vuelves a reconectar con el origen y es como, ok, tomas y evolucionas. Reflexión. La vibración correcta en el momento adecuado puede transformar por completo una vida. Steve Johnson. Healy y las gemas de Alaska no te dicen quién eres. Te recuerdan lo que tu alma ya sabe. 100%. Por eso les dije que esta clase iba a estar muy distinta a las demás. 100%. O sea, una vibración correcta puede cambiar todo. O sea, puede cambiar todo. Nosotros impactamos la vida de casi 1,000 personas diario. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con todo. O sea, tú vas a la tienda y si tú le sonreíste a la cajera, tú ya impactaste su vida. Pero si en cambio te enojaste porque hay mucha fila, porque la cajera se le descompuso la computadora y porque te está haciendo perder tu tiempo y te enojas, tú también ya le impactaste su vida. Y no solamente la vida de ella, le impactaste la vida de toda la gente que va a hacer contacto con ella. Entonces, todos los días estamos impactando por lo menos la vida de 1,000 personas. Entonces, tu vibración correcta y no correcta, quitemos lo correcto, la vibración por la cual estás o la vibración de la cual el ser humano ha existido y para eso se hizo su creación, puede cambiar la vida de una persona. Incluso si esa persona tenía un mal día y tú le regalas una sonrisa, para eso la persona puede tener otra decisión. Entonces, todos los días nosotros podemos estar transformando la vida de más personas y nuestra vida teniendo la vibración que necesitamos y la vibración que es para ver las cosas con más claridad. Y obviamente en las gemas de Alaska ustedes pueden recordar lo que su alma ya sabe. Entonces aquí es una invitación a que se hagan este análisis sí o sí. Yo lo estoy haciendo y de verdad es que es impresionante. O sea, es impresionante la energía, la frecuencia
con la que uno se siente. Es muy distinto. Y tener esa conciencia de decir, todos los días estoy impactando la vida de alguien, ¿cómo quiero impactar la vida de alguien? Es un estado consciente de detenerte a veces en tu manera de actuar, de decir, híjole, yo sé que me enoja porque llevaba prisa, pero pues a lo mejor es ese tiempo que se detuvo, ese tiempo que me hizo estar más tiempo en la cajera, pues más adelante me detuvo de que Dios no lo quiera, a mí me chocaran. Entonces, no siempre las cosas son como la realidad nos las dice. O sea, si hay algo que está pasando, es por algo. Pero cómo lo interpretemos y cómo lo veamos va a cambiar todo. Muchas gracias por su atención. Por ahí, Devani, no sé si haya preguntas. Cuéntenme qué les pareció la clase, cómo se quedan. Energía, frecuencias, vibraciones. Siente Healing.